Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer el dry hopping, lo vamos a hacer con este infusor que tenemos aquí, lo llenaremos de lúpulo y lo introduciremos en el fermentador. Con este infusor nos va a ser muy fácil también retirarlo unos días después, así que vamos a ver cómo se hace. Tenemos la cerveza IPA que preparamos en el vídeo que os dejo por aquí, por si no habéis visto todavía cómo preparar la IPA. La tenemos ya fermentando 4 días, así que está en el momento exacto para introducir el lúpulo. Vamos a ver cómo se hace esto, vamos a hacerlo paso a paso para no contaminar la cerveza, así que prepararos porque este vídeo es muy interesante. Vamos a ver cómo se hace el dry hopping. Aquí tenemos la cerveza IPA dentro del fermentador, ya lleva 4 días fermentando. A partir del tercer cuarto día ya no se produce mucho CO2, por eso el air lock está ya bastante parado, casi no burbujea, así que ya hay alcohol dentro de la cerveza, con lo cual es el momento perfecto para añadir el lúpulo a la cerveza, por si alguna bacteria o lo que sea al abrir el fermentador se nos cuela, pues que con el alcohol y con los elementos bactericidas que tiene el lúpulo, que esta cerveza lleva mucho lúpulo, pues no prospere ninguna bacteria. Con lo cual vamos a introducir el infusor dentro del sanitizante que hemos preparado hace 1 hora. Lo introducimos en el sanitizante y lo dejamos 10 minutos para que se desinfecte. Vamos a retirar nuestro air lock. Primero le quitamos la tapa, sacamos el air lock con cuidado sin que caiga el agua que hay en el air lock dentro del fermentador. Abrimos la tapa del fermentador con cuidado y vemos lo que hay dentro. Tenemos ahí la IPA con todo el lúpulo. Pueden apreciar algunas burbujas, eso es que está fermentando, eso es buena señal. Ahora voy a preparar el lúpulo, me lavo bien las manos con el sanitizante. Me he puesto un plato ahí, unos 10 minutos. Y tenemos el infusor. Vamos a abrir el infusor y lo colocamos en el plato sanitizado. Me lavo bien las manos y añadimos el lúpulo al infusor. Y ahora vamos a añadir el infusor con el lúpulo al fermentador. Vemos que como la bola pesa, se va al fondo. Si usáis una bolsa de algodón o algo así, no se va a ir al fondo porque flotará. Y dejamos el infusor agarrado al borde del fermentador para poder sacarlo fácilmente. Ahora sí que se puede ver bien cómo burbujea ese mosto. Vamos a cerrar con la tapa el fermentador. La hemos pasado por el sanitizante y está limpia de nuevo. Cerramos bien, comprobamos que esté bien cerrada y le añadimos el air lock también sanitizado. Al air lock le ponemos un poco de agua hervida y ya lo tenemos. Ahora hay que esperar. Cerveceros, ya tenemos nuestro lúpulo dentro del fermentador con la cerveza, que le va a dar ese aroma y ese sabor espectacular al lúpulo. Lo dejamos 6-7 días máximo para que no le dé demasiado sabor herbáceo, ¿no? Simplemente que le dé un toque sutil así, aroma y un sabor bueno, pero que tampoco sin pasarse. Entonces lo dejamos 6-7 días y nos vemos en esos 6-7 días para retirarlo y ya meterlo en la nevera y hacer un buen cold crash, porque habéis visto que había mucho lúpulo por ahí. Pues eso, que se clarifique bien esta cerveza y que quede perfecta. ¿De acuerdo? Ya han pasado 6 días desde que metimos el lúpulo con el dry hopping dentro del fermentador. Hoy lo vamos a retirar. Vosotros lo podéis tener entre 6 y 7 días para no añadir un sabor demasiado herbáceo. También vamos a medir la densidad para saber si ha terminado de fermentar y así lo meteremos en la nevera para el cold crash. Aquí tenemos nuestra cerveza Imperial IPA con 75 de IBU, a la que le añadimos 5 cargas, la última con el dry hopping. Tenéis que tener muy en cuenta que con el dry hopping no se eleva el IBU de la cerveza. El IBU, os voy a dejar un artículo en la descripción del vídeo donde se explica cómo se calcula el IBU. El IBU se calcula a partir de los ácidos alfa. Los lúpulos tienen ácidos alfa y ácidos beta. Los que añaden el amargor son los ácidos alfa, que se liberan durante el hervido. Por tanto, para calcular el IBU, solo se calcula con los ácidos alfa durante el hervido. Los ácidos beta, que se liberan una vez apagado el fuego o en el dry hopping, son los que le dan el aroma y el sabor y siempre se añaden al final.
En este caso le añadimos un dry hopping de Willamette que le dará aroma y sabor, pero no elevará el IBU de la cerveza. Lo primero sacamos una muestra de la probeta, llenamos hasta la mitad. Vamos a medir la densidad. Parece que está bastante bien, ha bajado mucho. 1015. Tiene bastante alcohol. Está muy bien. Esto ya habrá terminado de fermentar. Perfecto. Tengo que calcular cuánto es de alcohol. Pero bueno, vamos a probarla. Huele muy bien. Huele a IPA. Se nota muchísimo el aroma del lúpulo. Veis todavía que está muy turbia. Cuando hagamos el cold crash, como siempre, se quedará mucho más transparente. Está muy buena. Muy amarga, porque 75 de IBU es mucho, pero está muy buena. Tiene muchísimo lúpulo. Difícil que se contamine una cerveza con tanto lúpulo. Está muy buena. Incluso tengo ahí restos ahí de lúpulo. Bueno, vamos a sacar la bola de dry hopping y la metemos en la nevera. Bueno, voy a sacar la bola de infusión con el lúpulo. Ahí está. La escurrimos un poquito. Volvemos a cerrar. Ahí vemos el lúpulo. Bueno, cerveceros, ya tengo la cerveza en la nevera, la voy a dejar ahí unos 10 días para que clarifique bien y madure para que mejore el sabor y el aroma, y la sacaré para embotellar con 4,5 gramos de azúcar por litro, así que no nos va a quedar tampoco muy carbonatada para que se sienta bien ese aroma y sabor a lúpulo. Al final nos ha quedado un 8,5% de alcohol, con lo cual es una cerveza bastante potente, bastante cargada de alcohol, con mucho aroma. La he probado, está buenísima. Así que tengo muchas ganas de probarla. Nos veremos en los próximos vídeos para ver cómo ha quedado. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!